Doctora, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Doctora, pues, ¿cuál es la situación que, por cierto, ustedes alertaron desde hace más ya de un año en el penal Nezabordo? Y si esta situación, pues, se palia con solo cambiar al director del penal. No, definitivamente no es únicamente con el cambio de un director el que se puede satisfacer todas las deficiencias que hemos alertado, como usted bien lo señala. Desde hace un tiempo la Comisión Nacional ha estado muy atenta, hace el diagnóstico anual que se presenta cada año. Se hicieron los señalamientos en torno a que es un centro en donde existen cobros, presencia de cobros indebidos, hay autogobierno, existe una sobrepoblación muy alta, hay hacinamiento, en fin, toda esa serie de situaciones que se han alertado y se han señalado y que lejos de que se atiendan, se han desatendido de tal modo que, por ejemplo, en el diagnóstico de 2015 en Nezabordo tenían una calificación de 6.53 y después fue de 6.47. En el Estado de México, de manera global, pues tuvo una calificación de 6.40, cuando el año anterior había tenido 6.73, y en Mecatepec, por ejemplo, que había tenido una calificación de 6.79, tuvo una calificación de 5.99, en fin, se ve que no se ha puesto la atención debida a todos estos señalamientos a los que yo acabo de hacer mención, y bueno, sí se destituye un director, pero esto por sí solo no corrige todas estas deficiencias. Claro. Visitadora, buenas tardes, les saluda Elia Almanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Como bien dice, pues están los diagnósticos, están los llamados ya desde hace un año en el caso del Estado de México, pero también en otras entidades. ¿Se trata de falta de voluntad política por parte, pues, de los gobernadores de poner énfasis, de poner atención a lo que sucede en el sistema penitenciario? Sí, yo creo que son muchas situaciones y cada entidad tiene una característica diferente. En algunos casos observamos un desinterés, es cierto, pero en otros observamos una falta de profesionalización en el sistema. Se modifican sin tener las bases sólidas, sin tomar en consideración lo que señala la Constitución, lo que señala la ley nacional con la que ya se cuenta hoy en día para este tema, una ley nacional a la que están obligados también todas las entidades federativas, los estándares internacionales, por ejemplo, en todo esto que se ha referido con mucha insistencia en el tipo de personal, que no puede haber militares en las prisiones, que esto no es lo adecuado, qué tipo de personal tiene que estar, cómo tiene que ser un centro tipo. La comisión ha emitido para esto publicaciones, pronunciamientos, recomendaciones generales, recomendaciones particulares también en su caso cuando se observa que esto no se respeta, y bueno, es una serie de cosas en donde se tiene que influir si efectivamente queremos mejorar el sistema penitenciario como lo tenemos hoy en día. Visitadora, veíamos estas imágenes fuertes, unas imágenes de completa impunidad, porque incluso ya circulaban en redes sociales y nadie se había dado cuenta. ¿Dónde reside la responsabilidad de este autogobierno? ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Solo en un director y en un gobernador? Sí, yo le digo que esto no es así, porque además hoy en día ya con este nuevo sistema que tenemos operando, ya tenemos también la figura de los jueces de ejecución, y los jueces de ejecución penal también tienen que estar atentos para ver que efectivamente la pena de prisión tenga logre el fin para el cual está impuesta. El fin de la pena no es el que se violen los derechos ni el que vivan las personas en las condiciones en las que están viviendo. Aquí tiene que trabajarse de la mano con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, si efectivamente estamos atentos a lo que nos ordenan nuestra normatividad. Como yo le decía hace un momento, no para únicamente en un director de un centro, sino esto tiene que ser todo un sistema en donde se trabaje efectivamente. Mire, yo le pongo un ejemplo muy sencillo. La Constitución dice que las personas tienen que estar en el lugar más cercano a su domicilio, salvo y marca una excepción que sea delincuencia organizada, que necesiten mayores medidas de seguridad, irán a los centros especializados para tal fin. Esto no se respeta, no hay clasificación de los internos efectiva, no se ve esta situación de que requieran mayor seguridad.
atendiendo a las características especiales de las personas, y que las que no lo requieran estén en el lugar más cercano a su domicilio. Se hacen falsas conjeturas de que si son del fuero federal, que si son del fuero común, cuando esto no es un señalamiento constitucional ni que esté en los instrumentos internacionales. Ningún estándar internacional lo señala así. Se habla de la necesidad de que el personal sea personal especializado, que conozca el sistema penitenciario, que conozca efectivamente el trabajo y la normatividad, y esto tampoco se observa. En fin, se tiene que trabajar bajo muchos aspectos si efectivamente queremos mejorar nuestro sistema. Claro. Doctora, ¿qué hacer? Tenemos estos motines que ya parecen prácticamente cosa de todos los meses. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tendría que estar haciendo en estos momentos gobiernos locales, pero también gobiernos federales? Sí, efectivamente, este es un tema que abarca a todo el ámbito federal y del fuero común, y el tema es respetar la norma, trabajar. Mire, anteriormente se señalaba mucho de que el tema era de que no había espacios suficientes. Hoy en día ya estamos ante una situación de que no es de espacios, porque en términos globales no hay ya no debiera de haber sobrepoblación. ¿Qué sucede? Que en algunos estados o en algunos centros no se lleva a cabo la debida clasificación, y hay centros que están sobrepoblados, hay centros que tienen espacios, hay centros en donde hay población varonil y femenil. Hay estados que no tienen centros femeniles, como también lo ordena la Constitución. Están en estos llamados centros mixtos, en donde lógicamente también están violando las normas, insisto, nacionales e internacionales. Y yo creo que aquí se tiene que hacer todo un análisis efectivo para que, de acuerdo a la norma ahí está, las instalaciones está, ¿qué se requiere? Que haya el personal adecuado, comprometido, capacitado, y que puedan utilizar todo este trabajo que ya se ha hecho previamente, para que efectivamente pudiéramos ir de la mano con lo que está mandatado. Se habla ahorita de este exceso de utilización de la prisión preventiva. Si nosotros observamos, por ejemplo, muy puntualmente en el ámbito federal, el 50% de las personas que están privadas de la libertad están procesadas. Esto no puede ser, y observamos que pasan años y años y años y las personas siguen en proceso, cuando la pena de prisión, como su nombre lo dice, tendría que ser para cumplir una pena, y la situación extraordinaria sería para aquellos casos que también está señalado en nuestra norma. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Que no se está trabajando conforme a esta situación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, muy recientemente emitió una recomendación, porque Chihuahua, cuando se excedían del tiempo que tenían que estar en prisión preventiva, a las personas, por indicaciones del Poder Judicial, las arraigaban y eran trasladadas a centros de arraigo. Entonces, bueno, esto no puede estar más inadecuadamente manejado, ¿no? Claro. O sea, se hizo una recomendación, se insistió qué es el arraigo, por qué no se puede utilizar, qué significa que la persona esté procesada, hay una presunción de inocencia, y bueno, este es un trabajo que se tiene que llevar a cabo de manera muy puntual si queremos efectivamente lograr los fines de la pena de prisión y mejorar el sistema, ¿verdad? Claro, doctora, hay un debate sobre el sistema de justicia penal acusatorio y se habla mucho de la detención, el proceso, usted ya lo decía, prisión preventiva o no, esta puerta giratoria, pero ¿por qué no se ha puesto sobre la palestra la situación en los penales, es decir, la detención en sí misma, la vida en detención y también la reinserción social? Pues mire, suele suceder que es la última parte de un sistema de justicia penal, y en donde, desgraciadamente, como usted bien lo señaló, no voltean a ver esa parte. Si un sistema de justicia penal, cualquiera que este sea, debe de alcanzar los fines, es porque todos sus subsistemas están trabajando de manera adecuada. Esto es en cualquier ámbito. Si un subsistema falla, el sistema se colapsa. Podríamos tener el mejor sistema de procuración de justicia. Si no funciona el de administración de justicia, ya no funcionaría el sistema. De la misma manera que tuviéramos muy bien un sistema de ejecución de penas, pero el sistema de administración de justicia no funciona, el sistema de justicia penal no funciona. Esta es la importancia de entender lo que significa un sistema. No es
locales, federales, del Ejecutivo, Claro. del Judicial, no, es todo un sistema de justicia penal en donde no puede llegarse a un fin óptimo si una parte, si un subsistema no funciona. Y por eso la insistencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que se trabaje en el ámbito de procuración, de administración, de ejecución de la pena, que es el sistema penitenciario, y ojo, una cuestión también muy importante, es de el trabajo postpenitenciario, que es este seguimiento que también lo mandata la norma nacional e internacional, y en donde se tiene que continuar para tener todo ese seguimiento y este apoyo para cuando las personas egresan de la prisión. Claro. Doctora Ruth Villanueva, le agradecemos mucho esta comunicación y vamos a estar al pendiente. Sí, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.